Bien, empezamos con el capítulo 1 de la unidad 7. Entonces, este capítulo habla de los estilos de la danza del vientre. Y estilos de la danza del vientre hay muchos. En realidad, cada bailarina puede tener su propio estilo finalmente, incluso si trata de copiar otro estilo. Entonces, categorizarlo es súper difícil y sobre todo porque hay ciertos países que tienen una tendencia, hay bailarines, etc. O sea, en realidad es infinito el número. Entonces, lo que hago aquí en esta primera aproximación a los estilos de danza del vientre es nombrar como los más icónicos, ¿cierto? Y eso es súper importante. Para las que llevan mucho tiempo en la danza del vientre, saben que nosotros tenemos como un lenguaje, como que decimos el estilizado, el egipcio, el veli, el antiguo, ¿cierto? Y como que decimos estas palabras y en realidad entendemos como entendemos la jerga de los estilos de danza del vientre. Pero realmente qué significan y qué matices hay ahí, ¿cierto? ¿Qué matices hay? Porque hay gente que dice el veli y hay gente que dice el oriental, como que fueran como diferentes, como que el oriental es más artístico, más teatral, más dramático, y el veli es más como de espectáculo, ¿cierto? Y ese veli como de espectáculo puede ser estilizado o puede ser no estilizado, pero muy fusionado y lleno de elementos de fantasía, y así, o sea, en realidad tenemos un montón de matices, y por eso es tan importante que discutamos el lenguaje, o por lo menos que ustedes tengan claro, ¿cierto?, cuáles son las categorías que le asignan a las personas. Y lo más importante sería saber que podamos tener un debate, no de discusión necesariamente, sino que de conversación, como ¿qué ves tú en este estilo y por qué te es importante? Y la razón de eso es porque si somos bailarinos, somos profesoras, como profesoras ojalá queremos enriquecer a las alumnas que sobre todo les interesa dedicarse a la danza y llevan más tiempo. Si somos profesoras, además, nos interesa entregar un mensaje congruente en nuestro marketing, nuestra publicidad, el desarrollo de nuestros cursos, etc. O sea, que sea congruente, que realmente mostramos esto y esto es lo que enseñamos y así sucesivamente. Y también decir lo que no hacemos, que eso es súper importante también, ¿cierto? Es súper importante. Así que bueno, vamos a hablar de los principales estilos, pero antes de eso quiero compartirles la categorización que yo hago con respecto a la palabra estilo. Esta es una categorización propia, es como un sistema que yo me armé dentro de mi pedagogía, porque la palabra estilo tiene que ver con muchas cosas, no solamente lo que nosotros entendemos como estilo y estilización. Entonces la palabra estilización, por ejemplo, aquí en Chile cuando hablamos del estilizado, o quizás en Sudamérica cuando hablamos del estilizado, en realidad nos referimos mayoritariamente al estilo que se ha desarrollado en Argentina, ¿verdad? Y que tiene que ver con tener una máxima influencia o mucha influencia del ballet y el jazz, ¿verdad? De la danza académica y de la danza espectáculo del jazz y la fusión de aquello. Entonces, en realidad, eso es una reducción, es un reduccionismo de la palabra estilización. Entonces aquí yo en este capítulo, ¿cierto? Les comparto lo que yo he categorizado como estilización, ¿cierto? Y vamos a partir con la primera, la estilización regional. O sea, esto quiere decir agregar un estilo y que tenga que ver con una región. Esto yo lo he visto de primera mano. Por ejemplo, yo conozco varias bailarinas que nacieron en familias palestinas, bailarinas o alumnas. Yo he tenido alumnas que nacieron en familias palestinas y tienen una manera de moverse. Y ese es un estilo que tiene que ver con estilo regional, o sea, como cómo bailan las mujeres palestinas en las familias, si es que bailan, ¿cierto? Y qué manera, qué planta de movimiento eso les entrega. Por lo general, las niñas palestinas bailan con harto rebote, con harto saltito, con mucha gesticulación de brazos y manos y con mucho hombro, o sea, con mucha parte como superior del cuerpo. Estoy dando una generalización, eso no es solamente como el estilo palestino, ¿se entiende? Pero yo le voy a enseñar, como profesora, yo le voy a enseñar los mismos pasos, básico egipcio, camello, chimi, ocho, volcada, no sé qué, no sé qué. Y cuando la mujer que tiene una influencia regional, como en el caso de las niñas palestinas, van a hacer esos movimientos con esa influencia, con esa planta de movimiento, ¿se entiende? Entonces eso sería una estilización regional.
Ahora, el ejemplo que acabo de poner tiene que ver con personas que nacen en el seno de una familia palestina, pero uno también lo puede estudiar, sea como bailarina y como profesora. Entonces, por eso, por ejemplo, hacer una combinación, ¿cierto? Una combinación planta, 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 punta, bajo pateo, medio círculo, volcada, subo, 8, 8, 8, 8, camello, 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 por ejemplo, ¿cierto? Estoy así, inventando el vuelo. Esa combinación yo la puedo transformar en una combinación con estilización saidí. ¿Se puede? Sí, sí se puede. La puedo transformar en una combinación con estilización persa, con estilización árabe flamenca, con estilización jalili, con estilización turca, con estilización libanesa y así sucesivamente. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Eso sería una estilización regional y es muy entretenida investigarla, desarrollarla, profundizarla cuando somos profesoras, cuando somos bailarinas, porque nos entrega mucha más planta y corporalidad, ¿se entiende? También podemos, esa misma lo regional también puede tener que ver con lo local, por ejemplo, local algo más pequeño, por ejemplo, el shabi, una estilización local en el sentido de la gente que vive, ¿verdad?, en ciertos guetos en el Cairo, ¿verdad?, que les llamamos shabi. Entonces eso también sería una estilización regional. La gente de estos guetos específicos. Shobra, por ejemplo, en el Cairo, ¿se entiende? Entonces esto es muy interesante porque la estilización tiene que ver, repito, con entregar estilo a la danza. Y la estilización puede ser regional, ¿sí? Fantástico. Ese es el primer tipo de estilización. Recuerden que este es como un sistema personal que yo me armé como para explicar y enseñar aún mejor esto que tiene que ver con los estilos. Después tenemos la estilización que es una de las más conocidas en el fondo, que tiene que ver con la estilización icónica. O sea, íconos o referentes de la danza del vientre que han marcado propuestas y que han marcado líneas de trabajo, ¿cierto? Entonces, esto es lo más familiar que tiene que ver con la estilización, o sea, el estilo de tal bailarina o de tal profesora, ¿verdad? Y ahí tenemos un montón de referentes. Y hay referentes globales, o sea, que son famosos en todo el mundo, hay referentes nacionales que tienen que ver con los países, hay referentes locales que tienen que ver con una ciudad donde hay una bailarina que tiene cierta notoriedad, entonces hay una cierta imitación hacia esa bailarina, y así sucesivamente. Hay un montón. Y por otra parte, también no necesariamente tiene que ver con la danza del vientre. Una bailarina puede ser bailarina de danza del vientre, pero su estilización icónica tiene que ver con Isadora Duncan, por ejemplo, ¿cierto? O Martha Graham. Se puede hacer eso, pero totalmente existe. O cierto tipo de, por ejemplo, actuaciones, o alguna bailadora flamenca, y así. O sea, actrices, quise decir anteriormente. Y así sucesivamente, ¿se entiende? Entonces, la estilización icónica es una de las que más se da, pero como profesoras, como bailarinas, podemos profundizar mucho más en aquello. Es decir, en vez de ir a la forma, que es como lo más superficial, como, se mueve así, así lanza la cabeza, así es como sonríe, esta es la mirada que pone, así es lo que hace con la mano, con el pelo, con lo que sea, al girar. Uno puede ir más a la profunda y decir, ¿por qué más a la profunda? Dije, eso me salió súper chileno. Uno puede profundizar muchísimo más, ¿verdad? Y decir, bueno, esta bailarina, ¿por qué se mueve así? ¿Cómo eran sus videos antes? ¿Cuáles son los primeros videos que tiene esta bailarina? ¿Dónde vive? ¿Qué historia tiene? ¿Qué relación tiene con la música? O sea, uno puede leer muchísimo cuando uno está estudiando una estilización icónica, o sea, estudiar a tal bailarina. Uno puede leer mucho más, uno puede desarrollar la observación kinésica, ¿cierto? Que es la que hablamos en el taller de pedagogía, observación kinésica, pero uno también puede observar otro tipo de cosas. Uno puede observar su lectura musical, uno puede observar sus emociones, cuáles son las principales emociones que esta bailarina caracteriza en todos sus bailes, ¿cierto? Cuando la bailarina hace otros bailes, por ejemplo, baladi, saidi, danza del vientre, muwashahat, ¿qué cambia en ella? ¿O cambia?
¿cierto? A lo mejor no cambia, a lo mejor es una persona que baila, que tiene como un mismo tipo de corporalidad para todos sus bailes, y así sucesivamente. Luego, una tercera categoría de estilización sería la estilización académica, que en el fondo se refiere con que la danza académica sería la base de la planta de movimiento. Y esto, quien lo hizo famoso, quien lo introdujo en la danza del vientre, así como lo vimos en la unidad 6, fue el maestro Mahmoud Reda. Él eligió de manera consciente y a propósito tener bailarines en el Reda Troupe que vinieran tanto de la danza académica como de la gimnasia. Él tenía ambos estudios, ¿cierto? Porque él quería cuerpos que fueran homogéneos y que conocieran de danza en cuanto al espacio, en cuanto a la técnica, en cuanto a la línea corporal. Y además él también, esto sale en la unidad 6, aparece en la entrevista que él mismo dio, la entrevista que está ¿cómo se dice? Que está citada en esa unidad, ¿cierto? Él lo hizo a propósito para sacar el prejuicio que había hacia la bailarina de danza del vientre y entregarle una elegancia diferente para que cierto público, ¿cierto? Sobre todo egipcio, de la élite egipcia, pudiera patrocinar y asistir a estos eventos del Reda Troupe. Y él lo dice abiertamente y es súper respetable, ¿cierto? Entonces es muy bueno conocer ese origen y al mismo tiempo entender, si es que yo quiero hacer una estilización académica, entender qué porcentaje quiero, ¿cierto?, entregar de danza del vientre, dónde aplica, dónde no, porque esto yo lo repito siempre en todos mis cursos intensivos, sobre todo. La danza del vientre es una danza muy difícil, es una danza muy compleja. Sobre todo porque las bailarinas de danza del vientre tenemos que adquirir un montón de corporalidades. A veces tenemos que estar pesadas y con la música, a veces tenemos que estar fluidas, etéreas, de repente pum, un giro, de repente pum, un arabesque, de repente de nuevo un saidi, abajo, la tierra, un cuerpo mucho más tonificado, en tono muscular alto, ¿cierto? Una energía más masculina y después de nuevo sale una flauta. Es difícil. Entonces cuando tenemos estilizaciones, ¿cierto? Es súper importante que vayamos observándonos a nosotras mismas y también tomando la decisión de qué tanto porcentaje quiero poner de esto, qué tanto porcentaje quiero poner de este otro, dónde se ve la influencia que tengo de la región, del ícono o finalmente de las danzas académicas u occidentales, realmente, ¿cierto? Y por último, la estilización personal y narrativa, que es una de las que menos se ve, pero no porque no exista, sino porque yo siento que hay pocas instancias para que se muestre. Y esto tiene que ver con uno como bailarina, alumna, lo que sea, ¿cierto? En proceso, en formación, profesional, como sea, amateur, aficionada. Que a uno se le da la oportunidad de mostrar una propia investigación propia, corporal, de mi historia y la historia que quiero narrar con el lenguaje de la danza del vientre, pero mostrando, experimentando, montando, llevando a cabo mi propio lenguaje. Y eso es difícil porque requiere un montón de experimentación, requiere un montón de tiempo y es mucho más fácil hacer una coreografía, ¿cierto? Es mucho más fácil hacer una coreografía. Entonces, bueno, esas son las 4 categorías que vamos a cubrir dentro de cuando hablemos en el fondo de los estilos. Pero en la danza del vientre lo que más se da es estilización icónica y también que tiene que ver con el tiempo, cómo ha ido cambiando la danza, la cultura, etc. ¿Ok? Nos vemos entonces en el siguiente video en donde vamos a hablar de los principales estilos de la danza del vientre. Muchas gracias.